El Señor le bendiga, amados hermanos, amén. Vamos a buscar en Juan capítulo 15. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Que tu Espíritu tome control de nosotros y la unción de tu Espíritu nos haga entender tu palabra. Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tomen asiento, amado hermano. Gracias, Padre, por esta bendición de tu santa y bendita palabra. Háblanos por medio de ella. Tú eres poderoso, misericordioso. Amén. Mire, el Evangelio de Juan es uno de los evangelios, podemos decir, más fascinantes que hay, ¿no? Más retador que hay. Porque Dios, a través del apóstol Juan, nos da una palabra tan sencilla, pero tan sencilla que puede ser entendida por muchos, hasta por los niños, pero a la vez es tan profunda, que aún los más que han podido llegar a un nivel de crecimiento en la fe no llegan realmente aún hasta la misma profundidad de esta palabra. Esa es la grandeza de Dios también, ¿no? Que se refleja en este evangelio, que Dios puede mostrarse con tanta sencillez en tu vida, con tanta sencillez, y tú entenderlo, conocerlo, arrepentirte de tus pecados, entregarle tu vida a Cristo, y que al final, después, si tú por medio del Espíritu Santo y nuestro Señor que llegamos a estar en Él, vamos a querer conocer más a Dios o querer conocer lo absoluto de Dios, nunca vamos a poder llegarlo, ¿no? Porque por la eternidad, la vida eterna será el conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo tu Hijo y a quien has enviado. Es decir, Juan es muy, muy profundo, amado hermano. Por eso que muchos dirán, ya el pastor predicó sobre esto hace 2 semanas, pero ¿por qué toma nuevamente? Porque aquí hay algo que es trascendente, amado hermano, que algo que es fundamental para toda persona, creyente o no creyente. Si el Señor nos salva y nos convierte, una de las cosas que Él va a trabajar en nosotros va a ser de que nosotros permanezcamos en Él, que nosotros estemos unidos por siempre, por la eternidad con Él. Es decir, y que nunca, nunca en toda nuestra existencia en esta tierra lo dejemos, por nada, absolutamente por nada. Porque eso es lo que nos va a asegurar nuestra salvación, la vida eterna y ver la gloria de Dios en esta tierra, ¿no? Experimentar la gloria de Dios en esta tierra. Por eso que este es un reto y muy grande realmente, llegar a permanecer en el Señor.
Hace un momento, Milarito pronunciaba, ¿no?, y decía la gran importancia de permanecer, que Él iba a enviar el Consolador, ¿no? Dice en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí, aparentemente, nosotros a veces como pentecostales nos guiamos mucho para la manifestación del Espíritu de Dios, ¿no?, para el ver las manifestaciones del Espíritu, pero en realidad aquí lo que el Señor está diciendo es la importancia de que el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar, que Él va a estar en nosotros después de que nosotros nos hemos arrepentido y entregado nuestra vida al Señor. Y después va usted a entender después que voy a ir explicando esto, ¿no? El gran reto de aquí es cómo yo puedo permanecer en Cristo, ¿no? ¿Cómo puedo yo permanecer en Cristo? ¿Qué tengo que hacer para permanecer en Cristo? ¿Y qué hace lo más grande, qué hace Dios para que yo pueda permanecer en Él, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos realmente entender que lo que el Señor quiere es que el fruto, ¿no?, el fruto, que es Él prácticamente, que es Cristo en nosotros, ¿no?, que es Cristo en nosotros, se manifiesta en nuestras vidas. Aquí en Juan 15, 8 dice, y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Un teólogo que se llama Juan Dan Sigman afirma 4 cosas para saber que realmente tú eres un cristiano, si tú eres un cristiano realmente, ¿no? Si tú eres un creyente que permanece en Cristo, está unido a Cristo. Porque no todo el que dice Señor, Señor es cristiano, ¿no? Hasta los brujos agarran, las personas que van a los brujos tienen ahí todas sus cosas y tienen una cruz, tienen a Cristo, tienen una Biblia y todas sus cosas al costado, ¿no? Aunque parezca increíble, pero ellos también usan la palabra de Dios para hacer cosas terribles, ¿no? Y usan todavía a un crucifijo y a Jesús crucificado, ¿no? Y con toda su menjunje más. Entonces, no es que tú y yo seamos parte de una iglesia nos garantiza de que somos hijos de Dios. No. Juan Stan dice que hay marcas distintivas en un verdadero cristiano. Hay marcas que te van a distinguir, sí o sí. Es algo que va a salir de adentro hacia afuera en forma natural. Si lo aplicamos a la vid ya hemos dicho que es un árbol que solamente sirve para producir vid, nada más. Después no sirve para nada más. ¿Para quemar? A veces para encender una llama, un fuego, lo puedo usar, pero después no sirve para más, ¿no? Nosotros sin Dios no servimos para nada, absolutamente para nada, ¿no? Es duro, pero es así. Pero el Señor va a tomar la naturaleza humana y en esa naturaleza humana Él se va a glorificar. Él va a engrandecer el nombre de Dios. Pero dentro de la vid hay la savia, ¿no es cierto? Todo lo que la vid hace es buscar de la tierra y de la tierra húmeda y va a subir después, hace un proceso que es algo que Dios ha creado y va a subir la savia para alimentar la vid misma y las ramas y después el fruto. Si es una vid, va a producir fruto, va a producir vid, ¿no? Ahora, ¿con qué característica? Si se alimenta de otra cosa que no es la palabra de Dios, no va a dar buen fruto, ¿no? Ya hemos visto en Isaías 5, hace una semana, lo que el fruto de Israel dio, no dio uvas amargas, dio uvas horribles, ¿no? Entonces, y el Señor la desechó, ¿no? Porque Él había hecho todo lo que tenía que hacer y como realmente no dio, Él tuvo que desecharla, tuvo que castigarla, como ha hecho con el pueblo de Israel. Las 10 tribus de Israel hasta el día de hoy siguen esparcidas por el mundo, ¿no? Porque no eran los judíos y los benjamitas, sino eran 12 tribus. De las 10 tribus, el reino del norte hasta el día de hoy no han vuelto todavía porque llegarán al final de los tiempos. Entonces hay una marca distintiva en tu vida. Tú te vas
tú quieras o no quieras, vas a mostrarte que eres cristiana o no eres cristiana. Donde tú estás. Es algo, si te alimentas de la palabra de Dios y la comunión con Dios, tú quieras o no quieras, tu manera de vivir, tu manera de comportarte, tu conducta, tus decisiones, todos van a girar en torno a ¿qué? A la palabra de Dios, en torno a la voluntad de Dios. Porque el que te alimenta, ¿quién te has alimentado y te alimentas y permanentemente te alimentas de quién? De la relación con Dios, de la comunión con Dios y la dependencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando tú puedes mirar, si un cristiano comienza a hablar cosas que están fuera de orden, o hay cristianos que se ponen a ver películas y películas que no tienen que ver y las ven, o hay cristianos que a veces se visten de una forma indecente, indecorosa, provocativa, sensuales, ¿no? Y que muestran su cuerpo donde no deben mostrar. Entonces, pero hay cristianos que saben cómo se tienen que vestir, de qué manera se tienen que vestir, qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir. Y un sinnúmero de cosas más que son marcas distintivas de un cristiano que refleja a quién, principalmente a Cristo. Porque si tú te alimentas de la palabra es Cristo, ¿a quién vas a reflejar? A Cristo. ¿A quién vas a mostrar? A Cristo, ¿no? Nadie te tiene que decir cómo tienes que comportarte, nadie te tiene que decir cuál es tu conducta, nadie tiene que decirte de qué manera tienes que hablar, sino Dios. Porque si supone que tú estás siendo un cristiano, tienes que tener esa característica, ese distintivo. Si tú estás en el mundo y nadie se da cuenta que tú eres cristiano, eso es una prueba de que no eres, pues. Porque si nadie se da cuenta que eres cristiano, por su fruto lo conoceréis, ¿me entiendes? Si tú te comportas igual que ellos, haces todo lo que ellos hacen y nunca marcas una diferencia, ¿no? El día de ayer estaba conversando con una hermana, que es contadora, y me decía, ¿no?, que tuvo que tomar una decisión radical, ¿no? Ella trabaja y tiene un trabajo en buenas condiciones, pero le dieron a tomar una decisión, ¿no?, a firmar un cheque, y ella sabía que pagar esa cuenta le podía acarrear a ella y a la empresa en grandes problemas, ¿no? Como el día de hoy usted ve el tema que tenemos con nuestra presidenta, por ahí va el tema, ¿no? Es decir, de cómo se sacan los dineros ilícitos, ¿no? De qué manera se van sacando los dineros ilícitos. Entonces, ella dijo, no firmo. Y eran 3 cheques, no firmo. ¿Qué marca ella? Ella está marcando un distintivo de que es una cristiana. Dijo, no, esto no es correcto, esto no es correcto y no es correcto. Ella pensó que le iban a despedir el trabajo. No, porque si hay gente, ¿no? Ya no, tú no estás en mi línea, te vas. No, por el contrario, ahora la van a ascender de puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa le demostró a ella que lo que la empresa iba a hacer le iba a causar grandes daños, ¿no? Grandes daños a la empresa. Porque no es... Entonces, allí te marca, ese es tu distintivo. Ese es algo que tú está en tu mente, está en tu corazón. Tú has aprendido, alguien te enseñó y entendiste, se metió en tu mente, se metió en tu corazón y nadie lo va a sacar, nadie lo puede sacar. ¿Me entiendes? Tú vas a diferenciar entre el bien y entre el mal, entre lo profano y lo santo, entre lo corrupto y lo normal, lo natural que debe haber en una institución, en una empresa, en cualquier lugar. Nadie, ¿me entiendes? Ahí nadie te va a decir que si tú tienes un novio, que quieres tener un novio que no es cristiano, una novia que no es cristiana, tú dices no. ¿Por qué? Porque ese es mi distintivo, es algo que ya está ahí en mí. No es que alguien viene y te dice el pastor, mi mamá, mi papá, mi abuelito, me tiene, no. Tú tomas, tú eres tu distintivo, tú te distingues. En segundo lugar, el estilo de vida producido, ¿no? Tu estilo de vida es cristiano. En todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, tu estilo de vida va a marcar diferencia. En tercer lugar, los cristianos producen no siempre en el mismo grado. Es decir, acá en Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí lleva fruto, lo quitará. Es decir, nosotros llevamos fruto. Todos nosotros tenemos que llevar fruto. Este es fruto. Lleva fruto. ¿Qué más dice? Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Sí, después de que Dios nos poda, después de que Dios nos santifica, nos purifica, damos más fruto, más, ¿no? Acá hay una diferencia entre este y este, ¿no? Este es un fruto normal. Este ya tiene más fruto, ¿me entiendes? A medida que tú vas creciendo en la fe,
a medida que los distintivos cristianos y tu estilo de vida está siendo alimentado por la palabra y el Espíritu de Dios se encarga de hacerte entender, tú tienes que ir creciendo, ¿no? Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué cosa? Mucho fruto. Ya es mucho fruto, ya es distinto, ¿me entiende? Es distinto a este, es distinto. Este lleva mucho fruto. ¿Se imaginan de qué tamaño habrá sido el racimo de uva que trajeron los espías, que tuvieron que poner un palo, amarrarlo, ¿para qué? Para traerlo de la tierra prometida de Canaán hasta donde ellos estaban, en las fronteras, ¿no? Miren, ¿qué sostiene a esto? Miren esta rama sostiene, y esta está unido a la vid. Ya se la ha cortado porque hay que disfrutar, pero de cada uva tú puedes sacar semillas, y de esa semilla bien procesada se puede producir vid, ¿me entiendes? Es decir, ¿cuál es el objetivo, no? Que el mundo conozca que Dios te ha cambiado, que Dios te ha transformado, que tú eres distinto, ¿me entiendes? Entonces nosotros estamos llamados a producir no siempre fruto en el mismo grado, vamos creciendo como fruto, más fruto, mucho fruto. En la parábola del sembrador, por eso yo digo que en la parábola del sembrador no hay 4 semillas, hay 6 semillas. Hay 6 semillas. La semilla que cae junto al camino, la semilla que cae donde hay poca tierra, y la semilla que crece pero hay a la vez mala hierba y lo ahogan. Y las 3 semillas, la que da 30, la que da 60 y la que da 100. Son 6 semillas. Si ya tú estás dando 30, o tú eres fruto nada más todavía, recién eres fruto, preocúpate por seguir permaneciendo en Cristo, dependiendo de Cristo, para que vayas creciendo y para que des más fruto. La meta es que des mucho fruto. Pero aquí esto no es virtual, pues amado. No es como ahora lo virtual que está de moda, ¿no? Tú no eres cristiano virtual, tú eres cristiano real. Yo no tengo una dependencia de Jesús virtual. No, tú tienes que tener una relación directa con Él a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma, ¿me entiendes? No es solamente que tú vengas a los cultos. Y algunos dicen, qué aburrido, ya el pastor comenzó a hablar, ahora ya el culto comienza, ya son las 11:30, tenemos que irnos. 11:30 han prometido. ¿Por qué? Porque no te interesa, pues poco te interesa la palabra de Dios. Bueno, un día vamos a estar en la eternidad con Dios por siempre, ¿entiende? Por Dios por siempre, o en el lago de fuego por siempre. ¿Me entiende? Este es el día del Señor, no es nuestro día. Pero nosotros lo hemos hecho nuestro día y ese es un pecado, ¿me entiende? Y a veces como iglesia, si terminamos el culto temprano ya no vuelven ya los hermanos. Ya no vuelves, ya estás en la condición en que estás. Eres sincero contigo mismo, pues ya estás viviendo tu realidad. Vivamos nuestra realidad. Por eso aquí dice que tenemos que dar fruto, más fruto, mucho fruto y crecer. Y en cuarto lugar, el fruto tiene que glorificar al Padre. Tiene que glorificar al Padre, hermano. Y la gloria del Padre, ¿quién es? En Juan 1:1. Por eso que mire, usted puede estudiar el libro de Juan sin salirse de Juan para demostrar las afirmaciones que está haciendo Juan. Si usted lo toma del principio, del capítulo 1 hasta el final, cualquier afirmación que hace Juan, usted no necesita ir a otro libro, a veces ya para ayuda puede necesitar para demostrar o cómo lo interpretó Pablo. Juan 1:1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo, y en el 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos, ¿qué cosa dice? Su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién es la gloria de Dios? Jesucristo. ¿Quién es el fruto? ¿Qué cosa es lo que quiere ver? Él quiere ver que ese fruto que tú y yo damos manifieste la gloria de Dios, que la gente puede decir, Cristo te ha cambiado, Cristo te ha transformado, tú eres un cristiano, tú eres verdadero cristiano. ¿Me entiende? Entonces, esta es toda una batalla de todos los días de permanecer en Cristo. Es permanecer en Él. No es algo que tú y yo
es opcional. No, necesitamos permanecer en Cristo, amado hermano. A cada momento, a cada instante. Mateo quería uva. ¿Ve? Entonces nosotros, Jesús es la verdadera vid que todo creyente tiene que estar unido para producir fruto, hermano. Si no estamos unidos a Cristo, olvídate. No funciona esto. Eso es lo primero que tenemos que saber. Por eso dice, yo soy la vid verdadera. Y otra vez lo repetí, yo soy la vid verdadera. 2 veces, así dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Porque hay una vid falsa. Hay una falsedad. Y muchas veces, amado hermano. Qué rápido nos olvidamos de las cosas, ¿no? Lo que somos cristianos y pasamos el COVID. Todos los días clamábamos a Dios, ¿no? Pasó el COVID y algunos se olvidaron de Dios. Somos rápidos, hermano, pero cuando tú estás unido a la vid, que es Cristo, eso no va a pasar. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. La vida de Jesucristo en mí es para manifestar la vida de Cristo a través de mí. Es decir, ¿por qué Dios quiere que permanezcamos en Él? Porque nosotros tenemos que al final estar en Cristo. Y al estar en Cristo, cualquier cosa que hagamos, vamos a manifestar a Cristo, ¿me entiende? Por eso que Pablo, en Efesios capítulo 1, principalmente, él demuestra lo que significa estar en Cristo, ¿no? Si tú quieres saber por qué Pablo toma esa parte de Efesios capítulo 1, él tuvo que haber entendido tuvo que haber escuchado a Juan o de una u otra manera haber sido influenciado por esta enseñanza de la permanencia en Cristo, de estar en Cristo, amado hermano. No es opcional. Por eso dice, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar siempre unidos a Él. En el 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mire, primero dice, vosotros en mí. Es decir, esa es la clave. Es llegar a eso, llegar a esa dimensión que no es un esfuerzo humano, que no se llega por esfuerzo humano, sino es por pura gracia. Y cuando tú y yo, Dios nos salva y nos convierte, Él nos une a Él, ¿me entiendes? Y ya estamos unidos a Él. El gran problema es que nosotros a veces nos alejamos de Él. No dejamos que Él se forme en nosotros, no dejamos que Cristo se forme en nosotros. ¿Por qué? Porque somos fáciles, rápidamente, por cosas que no tienen valor, dejamos al Señor. Cuando Jesús manifiesta su vida en nosotros y a través de nosotros, solo entonces el Padre será glorificado en el Hijo. No hay otra manera, amado hermano, no hay. Entonces, nosotros tenemos que entender cada vez más eso. Dice en el 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que me ama, 23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. La importancia de la obediencia. Es una batalla, hermano, el obedecer a Dios. Para muchos. Tú puedes comenzar a obedecer a Dios racionalmente. ¿Me entiendes? Sencillamente obedecerle. Porque tienes que obedecerle. Dice, no, yo me voy a proponer obedecer a Dios. Y comienzas a practicar eso. A practicar racionalmente, ojo, racionalmente, con tu mente, tomas la decisión de obedecer. Y le dices a Dios, Señor, yo quiero y anhelo y deseo obedecerte en el Espíritu. Yo quiero obedecerte porque tú eres Dios. Yo no quiero obedecerte así como lo estoy haciendo, pero comienzo de esta manera. Yo creo que así comenzó Abraham.
Y muchos comenzamos así, a obedecer a Dios racionalmente. Pero les digo, Señor, yo quiero obedecerte por mi relación que tengo contigo, por la comunión que yo quiero tener contigo y depender de ti. Ya no obedecerte porque tengo que obedecerte, no. Obedecerte porque cumplo tus mandamientos y quiero experimentar que yo te amo. ¿Por qué? Porque al cumplir tus mandamientos yo te amo y tú me haces entender tus mandamientos, ¿no? Es decir, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y Dios es omnipresente. No. Que no me vean los hermanos. Voy a estar haciendo esto acá y que no me vean los hermanos. Que no me vea el pastor. ¿Qué cosa eres? ¿Un bebito? ¿Tienes problema? Si eres cristiano y sabes qué cosa es Dios es omnisciente, ¿qué tienes? ¿O estás siendo engañado por Satanás que ha atrofiado tu mente? Porque así nos hacen. Satanás nos atrofia la mente, hermano. Nos comportamos como animales irracionales. Ah, no, si no me ven los hermanos, ya. Si no me ve el pastor, no, ya lo hago. No, hermano, ¿dónde está tu temor a Dios? No conoces a Dios, pues, no estás unido a Cristo. ¿Entiendes? Es racional lo que haces. Y ahí te has quedado. Pero en cambio dice, no, Señor, yo quiero saber que te tengo que obedecer. Y yo te tengo que obedecer sí o sí. Y voy a practicarlo racionalmente hasta que tú me hagas entender tu palabra, tu Espíritu Santo me una a ti, tú me unas, me pongas ahí en la vid y ya la palabra por medio del Espíritu Santo va a llegar y me va a hacer entender y un día voy a entender que tú eres Dios todopoderoso, que eres omnisciente, que eres omnipresente, que eres un Dios de amor, ¿me entiendes? Y comienzo a entender los atributos de Dios, las características de Dios, lo que Dios es. Entonces ya no lo hago solamente porque tengo que obedecer por obedecer, no, obedezco porque Dios me ha hecho entender. Y para mí es un deleite obedecer a Dios, ¿me entiendes? ¿Y tú crees que Juan no pasó? Juan tenía un carácter terrible, hermano. ¿Tú crees que su padre, que era Bonerges, que le decían el hijo del trueno, te imaginas que le dijeran el hijo del trueno cuando se arrebataba? ¿Qué no haría su padre, hermano? Y de hecho él había sido influenciado por su padre. Pero este hombre termina siendo el apóstol del amor. Dios, ¿cómo puede cambiar? Si él es la vid, y la vid transmite savia a las ramas, la vid que ha escrito, la vid verdadera que ha escrito, transmite la palabra por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que las ramas produzcan fruto, como esa vid abundante, ¿me entiende? Abundante, abundante. Hay que permanecer en Cristo. En tercer lugar, para producir más y mucho fruto debemos de permanecer en Jesús. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma sino permanecer en Jesús. Jesús dijo, separados, Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Saben un día lo que dijo John Piper? John Piper dijo, la oración es traducir de 1000 maneras la frase, separado de mí, nada podéis hacer. Porque necesitamos saber cuánto tiempo pasamos, amado hermano. Es decir, tú traduces, sin mí nada podés hacer. ¿Qué vas a hacer? Tienes un examen. Señor, me preparo, voy delante de ti, me inclino, oro. Señor, voy a prepararme para el examen. Y me preparo. Termino un proceso de la preparación, me vuelvo a arrodillar o como tú oras y vuelvo a orar. Señor, sigue enseñándome, Señor. ¿Me entiendes? Cualquier cosa que tú vas a hacer, como tú no estás separado de Él y estás orando, oras a Dios. Y le dices, Señor, yo estoy dependiendo de ti. ¿Entiendes lo que está diciendo John Piper? Él dice que la oración es decir de 1000 maneras, de muchas maneras, separado de ti, nada puedo hacer. Entonces, ¿qué significa? Todo lo que tengo que hacer lo hago contigo. Señor, voy a manejar el carro todos los días, conozco de memoria este carro. Este carro me conoce a mí, yo lo conozco a él. Y sé cuando falla, igual me siento en ese carro, ¿me entiendes? Me siento en ese carro, Señor, hoy día y dependo de ti, gracias por este carro y cuantas cosas más, ¿me entiendes? Voy a cocinar, también lo mismo. Oro, parece que no, oro. ¿Qué cosa? Estoy consciente que permanezco en Cristo, que dependo de Él. ¿Sabe? Lo más triste de todo esto es
que nosotros hacemos muchas cosas sin el Señor y siendo cristianos. No oramos, no dependemos de Él, predicamos, criamos hijos, no, ya la familia, eso ya lo sé. El ministerio de familia ya me tiene hasta acá, ya, hablándome lo mismo toda la vida, yo sé ya. Y tú, mira a tus hijos cómo están. Si tú eres rebelde, rebeldes serán tus hijos, ¿me entiendes? Si tú eres irreverente, irreverente con las cosas de Dios, tus hijos serán. Si hablas así a voz en cuello en tu casa, tus hijos no temer a Dios. Y lo más triste que estás, o tú crees, no, yo estoy enseñando a mis hijos esto, y tú crees que le estás enseñándole nada. Nada. Sin mí, ¿qué cosa dice? Nada, pues, nada. Tú logras tu objetivo, y después pasa el tiempo y no queda nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Tremenda verdad, ¿no es cierto? Voy a leerlo. Versículo 3. 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ojo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy, vuelvo a repetir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Dije al comienzo, ¿no es cierto?, que este evangelio es tan sencillo que cualquiera lo puede entender. Y es tan profundo que los más grandes teólogos no han podido, hermano, de verdad. Sobre Juan hay libros de libros, comentarios de comentarios, y yo he leído muchos de ellos. Y algunos se contradicen entre, no es Paracleto, es Paraclito, y comienzan ahí y hablan, no, que esta preposición, esto dice lo otro, dice esto y dice por aquí, por allá, y se meten, al final ni saben dónde se han metido y se han perdido la perspectiva de lo que están analizando, y ellos según siguen están haciendo análisis de Juan. ¿No? Te imaginas ya en nuestra vida diaria, ¿no? Tú llegas a un doctorado, eres PhD en educación, en hacer currículos, experto en hacer currículos, ¿no? Alguien viene y te consulta, dice, yo quiero que me hagas un currículum para que en la iglesia todos sean servidores. Y este hermano agarra y me prepara todo un currículo, todo lo que tengo que, según de la perspectiva de él, ¿no?, todo lo que tengo que enseñar. Esos son los expertos en currículo. Pero ¿no? Tú le dices qué cosa quieres y Dios te llama un curso, una profesión, lo que tú quieres. Así era, hay un hermano que se llama Alemon Bictu, que es etíope, que era pastor de compasión a nivel mundial. Él era tremendo predicador, un pentecostal que no parecía pentecostal, era tremendo de verdad, increíble era. Él era PhD en eso. Pero cuando tú le veías predicar, hermano, él no dependía de su PhD en eso. Él dependía del Espíritu Santo. Él dependía de su permanencia en Cristo, de la unión con Cristo. Él fue líder de los jóvenes en toda Etiopía, en el tiempo que Rusia invadió Etiopía, hace como 50 años, 40 años más o menos. A él lo sacaron a escondidas de Etiopía y se lo llevaron a Estados Unidos. Cuando le miraron su nivel de inteligencia, hermano, lo normal, una persona inteligente, muy capaz, tiene 4, él tenía 5. ¿Sabe cuál marcaba la diferencia? El Espíritu Santo. ¿Y sabe cuando él tenía 12 años, sabe qué comía cuando no tenía que comer? Iba al río, cuando el río tenía mucho barro, agarraba el barro y tomaba esa agua con barro porque esa era su comida. Vivía en una etnia muy lejana, que ni siquiera era la lengua oficial de Etiopía. Él primero tuvo que aprender la lengua de Etiopía para estudiar, y de ahí después Dios sacó, hermano, y lo hizo un hombre tremendo de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el centro? La permanencia en Cristo. Si tú permaneces en Cristo, hermano, esta mente, este espíritu, esta alma que tú y yo tenemos, Dios lo va a hacer que sea lo que Él ha planificado desde antes de la fundación del mundo, amado hermano. Dios hará de ti lo que jamás tú pensaste que podía ser. Pero el secreto está en que tenemos que permanecer en Cristo. Y Él te va a enseñar, como dije hace un momento, a tener una característica de un verdadero cristiano, de saber
de vivir en santidad, de vivir en el temor de Dios, de vivir en comunión con Dios, de orar, de clamar, de que tú puedes estar ahí caminando o estando en una reunión o trabajando y en tu mente dependiendo de Cristo. No es como algunos que piensan que solamente se es cristiano cuando se está buscando de Dios y después ya no es cristiano. No, hermano. Tú eres hijo de Dios en todo momento. Por eso dice, ¿qué hace en cuarto lugar? El Padre poda las ramas para que podamos dar mucho más fruto. Dice en el versículo 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Fuerte, ¿no? ¿Qué hace el Padre? La labor del Padre es mirar y acercarse a la vid, que es Cristo, y ver los frutos que su Hijo amado está produciendo. Él es soberano, Él tiene todo, esa potestad, y analiza y mira la rama, analiza la rama y las cosas que están de más en esa rama que está produciendo fruto. No estoy hablando de la otra rama ya no. Estoy hablando de la rama que está produciendo fruto. Ha producido fruto y Él analiza y comienza a cortar las partes que Él sabe que ya no van a dar más fruto y las corta. Las corta. Miren, hay ramas, escuche bien, hay ramas que están produciendo fruto. Hay ramas que van a producir fruto o ya comenzaron a producir fruto y el labrador viene y analiza y dice, esta rama, el fruto que está dando no me conviene, y agarra y lo corta con fruto y todo. ¿Sabían ustedes? Así hace un viñador. Un viñador analiza y él analiza todo, es experto. Ese es Dios, ¿me entiendes? Tú puedes creer que estás dando fruto. Tú puedes creer que estás bien, pero deja que Dios, el Padre, venga y nos supervise. Porque ¿qué está haciendo el Padre? Lo que el Padre hace al limpiar es santificarnos. Somos santos en el momento que nos convertimos a Cristo, pero en el camino Él nos va santificando. Entonces, cuando Él nos poda, cuando Él comienza a podarnos, es para purificarnos, para santificarnos, para afirmarnos en la fe. ¿Me entiende? Primera de Corintios, voy a usar Primera de Corintios por un ejemplo, al apóstol Pablo. Segunda de Corintios, perdón. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 8. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Así pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire, Pablo ya sabía que ya esta situación era más probable que él muriera. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libra y nos libró y nos libra, y en quien esperamos aún y nos librará de tan grande muerte. Pablo sabía, amado hermano, él ya sabía que las condiciones humanas, esa embarcación se hundía. No tenía chance. Su esperanza solamente fue en Dios. Es decir, él sabía de que hicieran lo que quisieran, ya el barco se hundía. Ya no había forma humana de salvar al barco. El único que podía salvar al barco era Dios. Es decir, a veces Dios, escucha bien, amado hermano, yo primero a mí y después a ustedes también, Dios nos va a llevar a situaciones que estemos en tal condición, pero en tal condición, que todos nuestros recursos, que todo lo que sabemos, de que todo lo que dependemos, no sirva para nada, ¿me entiendes? Para nada. Y solamente nuestra esperanza sea Él. Eso es permanecer en Él. Porque el que permanece en Él, tiene comunión con Él y depende de Él. Por eso dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a su propósito, somos llamados por Dios. Es decir,
Eso es depender de Dios. Eso es dependencia. Y el Padre es el soberano. Él tiene el control de todo. Por eso aquí está hablando Pablo. ¿Me entiende? Entonces Pablo pudo entender, como tú y yo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo entender que tenemos que permanecer en Cristo, hermano. Si nosotros entendemos esta verdad y la vivimos, tenlo por seguro, hermano, que nada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, que dice también en Romanos 8. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni el principado, ni lo presente, ni lo presente. Nada me podrá separar del amor de Dios. Y que tú y yo estamos llamados a dar mucho, pero mucho fruto. Y Dios siempre te va a llevar a cosas mayores. Después de que cumples un ciclo, ¿no? Termina la cosecha, el viñador y el padre comienza a podar, a sacar las ramas que no valen, las echa afuera, después vienen y la queman. De eso no vamos a hablar hoy día, no. Vamos a hablar de los que permanecen. Tú has dado buen fruto y mucho fruto, y el Padre de todas maneras viene y te poda. Porque Él quiere que en la próxima temporada tú des mucho más fruto. Él quiere que dé mucho más fruto, ¿me entiendes? Por eso dice en el versículo 15:8: en este he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Y en la Biblia de las Américas dice: y probéis que sois mis discípulos. Y probéis. En la Biblia de las Américas dice: probéis, demostréis, tú demuestres que eres mi discípulo. ¿De qué manera le voy a demostrar al Señor que soy su discípulo? Permaneciendo en Cristo. Y eso es obra de Dios. Dios, cuando tú y yo, nos da esa nueva naturaleza. Por eso Juan 3 es tan importante también para entender esto. Nacemos de nuevo. Nacemos del agua y del Espíritu. Somos nueva criatura. Tenemos una relación con Dios. Dependemos de Dios. No podemos vivir sin Dios. Por eso dice: sin mí nada podéis hacer. Tú y yo comenzamos a buscar más de Dios. Más de Dios. ¿Por qué? Porque tu naturaleza, mi nueva naturaleza en Cristo Jesús, que es la sabia, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo me comienza a alimentar, y quiero más. Quiero llevar mucho fruto. Quiero que en mi rama haya esa vid que llevaron los espías, que para cargarla tuvieron que agarrar un palo para llevarla. Así que mi vida pueda llevar mucho fruto, que el mundo conozca que a través de mi carácter, que tengo el carácter, que estoy formándose el carácter de Cristo. Ahí, un ratito, voy a nuevamente usar a Pablo para que Pablo cómo Pablo entendió el mucho fruto, hermano. Gálatas 5:22. ¿Cómo Pablo entendió el mucho fruto? Mire, Pablo entendió el mucho fruto de esta manera. 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Hermano, el fruto del Espíritu más Cristo, que es el fruto del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El fruto es Cristo. Tú y yo tenemos que experimentar cada día en nuestras vidas más de Él. Pero si no tenemos a Cristo, si no tenemos realmente esa comunión, esa dependencia de Él, estamos ahí, ¿me entiende? Permanecemos en la vida, permanecemos en Cristo, pero no estamos dando un poquito de fruto, ni siquiera un poquito, nada más. El Señor dice: sin tener comunión con Jesús y vivir en dependencia de Jesús, no podemos ser más amorosos. Como decía hace un momento el hermano Mauricio en la escuela bíblica, cómo el esposo demuestra que ama a su esposa. No diciéndole yo te amo, no, él decía con hechos, con obras, demostración de amor, haciendo cosas, trayendo cosas. Es decir, no solamente es el amor. Si yo no dependo de Jesús, yo no voy a ser una persona gozosa, tengo ese problema, ¿me entiende? No voy a experimentar el gozo. No voy a ser más paciente, amor, gozo, paciencia. Mi vida no va a ser una vida de paciencia. ¿Por qué? Porque como el fruto no está surgiendo correctamente, no tengo amor, no tengo gozo, no tengo paciencia, no tengo bondad, no tengo amor, gozo, paz, bondad.
no soy benigno en la magnitud que Dios quiere. ¿Me entiendes? Ya no tengo esa paz que debo de tener, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento de ti persevera, porque en ti ha confiado. Y si vas a estar en pruebas, pero vas a estar gozoso, no es que te estás riendo, no es eso, gozo no es eso. Gozo es que tienes la seguridad de que Dios está bajo control y que todas las cosas que están pasando son para la gloria de Dios. ¿Me entiendes? No podemos decir que estamos dependiendo de Jesús totalmente si no hay una vida de mansedumbre, no hay una vida de humildad. Donde yo llego, yo quiero tomar el orden, quiero tomar el control, quiero dirigir todo. No me someto, no hay humildad en mí. No tengo dominio propio, pierdo los papeles rápidamente. ¿Me entiende? Ahí está. Esa es una batalla de todos los días, amado hermano. ¿Todo de qué depende? De nuestra comunión con Él. Como decía John Piper, ¿no? Es decir de mil maneras, de muchas maneras al Señor, sin ti no puedo hacer nada, Señor, así que ayúdame para hacer las cosas como tú quieres. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo fracaso hasta aquí y no quiero que al final las cosas que haga sean nada. ¿Te imaginas que sean nada? Sin mí nada podéis hacer, lo hacemos nosotros, sí, para nosotros lo logramos, pero para Dios no cuenta. No cuenta nada, nada de nada. Terrible, ¿verdad? ¿No? Por eso, eso está diciendo ese texto tanto que conocemos, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Es en realidad, Dios nos ayude a permanecer en Cristo, amado hermano, a permanecer en esa comunión y dependencia total en Cristo Jesús, ¿no? Es decir, ¿qué es la permanencia? La permanencia en Cristo. La permanencia en Cristo es estar en Cristo, es decir, llegar a entender y entregar todo nuestro ser, nuestra negación total al Señor, y que Cristo está en nosotros. Es decir, la permanencia en Cristo es depender totalmente de Cristo, saber que estamos en Él y que todas las cosas que hacemos van a ser a través de Cristo. La única manera, es decir, que todo lo que hagamos, hermano, va a ser a través de Cristo, porque si tú estás dependiendo, tú y yo dependemos de Cristo, todas las cosas que hagamos van a ser por medio de Cristo. A quien vas a mostrar es a Cristo. ¿Entiendes? Dios nos ayude a entender esta verdad, pero es fundamental, amado hermano. Es trascendental, es de suma importancia. Es decir, esto nos va a enseñar a vivir como un verdadero cristiano. Es decir, en todo nuestro estilo de vida, en toda nuestra manera de vivir, en todo nuestro ser, por dentro y por fuera, el hombre interior, la mujer interior, el hombre exterior, la mujer exterior, todo va a mostrar realmente el fruto, el más fruto o el mucho fruto de la vida abundante que Dios nos ha prometido, porque en Juan 10:10 dice, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero yo, dije Jesús, yo he venido a dar vida y vida abundante. Vamos a ver la vida abundante de Dios en nosotros, amado hermano. Pidámosle al Señor a cada momento. Nos portamos mal, hacemos cosas, arrepintámonos. Señor, perdóname. O vamos a tomar una decisión sin orar, Señor. Y poco a poco, mano, tú puedes estar hasta caminando, tomar ahí, conversando con alguien, o una situación, un diálogo, en una discusión con alguien, y en ese momento deja, Espíritu Santo, dime, ¿qué hago? Dime Jesús, ¿qué hago? ¿Qué hago? Espíritu Santo, dime, ¿qué haría Jesús? Dime, Espíritu Santo, y ahí comienzo en mi mente a batallar, y comienzo a hablar y debo. ¿Me entiende? O si no, ya hay una situación, me voy a orar. Voy a tener comunión con Él. Es decir, voy a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tengo que buscar. O busco al pastor, al consejero, a la consejera que me ayude. Busco, ¿me entiende? Para que haga. No, Señor, yo tengo que dependo de ti totalmente. Gracias, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de tu Hijo en nosotros, en algunos y otros que están en Cristo Jesús. Porque algunos tú estás en ellos, en otros, algunos, ellos están en ti, Señor, porque la meta no es que tú estés en nosotros. El foco, el propósito, el centro es que nosotros estemos en Cristo. Porque cuando estamos en Cristo es que permanecemos en Él. Pero cuando Cristo está en nosotros es que muchas veces hacemos cosas que no debemos de hacer, porque todavía podemos dejarlo de lado. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, dejamos y morimos al viejo hombre, a ese viejo hombre que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh Señor, ahí es donde hemos crecido, ahí es donde ya dependemos totalmente de ti, Señor. Haznos entender esta gran verdad.
esta gran verdad, Señor, y vivirla para que en este tiempo disfrutar de la vida plena, disfrutar de la vida abundante, disfrutar de la comunión contigo, disfrutar de que hay mucho fruto tuyo en nuestra vida, que cada día nos vamos asemejando a ti, que cada día estamos siendo semejantes a ti, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a entender esta gran verdad y a vivirla. Sí, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos.